un momento, e o equipo está listo. Sabemos cales son os nosos valores, de onde vimos e por que facemos. Respeto, igualdade, sacrificio, compañerismo, familia, adestramento, futsal street, diversión. Seguir facendo historia. Buenas tardes y bienvenidos al partido del playoff por el ascenso a Segunda División de Fútbol Sala, que se jugará entre el Desguace Casqueros Atlético Benavente y el Leis Pontevedra. Tenemos aquí también a Sergio para hacer los comentarios técnicos en la ayuda de la retransmisión de este partido. El partido se juega en Benavente, en el pabellón de la Rosaleda, y en breves momentos dará inicio al partido. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo ves el partido? Buenas tardes, Borja, y buenas tardes a todos los aficionados del fútbol sala gallego. Pues espero un partido verdaderamente intenso, donde los dos equipos van a querer la pelota. Va a ser un partido de idas y venidas, y eso, bueno, pues va a hacerlo muy bonito para el espectador. Esperemos poder disfrutar del máximo nivel de los dos equipos, aun a pesar de la pandemia a la que estamos sometidos estos últimos tiempos. Así que bueno, vamos a ver cómo responden los dos equipos. Seguro que será un gran partido y esperemos con un buen resultado para el equipo gallego, para el Leis Pontevedra. Por parte del Leis Pontevedra jugará con el número 13 Marco, con el número 9 Clay, con el número 6 Johnny, con el número 4 Toño y con el número 3 Santi Valladares.
y por parte del Atlético Benavente será el 15 Dani Simón, el número 10 Charlie, el número 8 Sergio Simón, el número 6 Novoa y el número 2 Dilín. Comienza el partido. Juega Johnny en profundidad para Clay y saque de banda a favor del Leis Pontevedra. Ya vemos en primer momento el grado de intensidad que imprime Chema al equipo, animando y metiendo ese grado de intensidad defensiva tan importante para el Benavente. Como decía Sergio, podemos ver la intensidad que da su entrenador Atlético Benavente, totalmente metido en el partido. Va a ser un partido muy vibrante, como hemos visto, con brazos y muy disputado en todas las acciones, ¿no, Sergio? Sí, sin duda alguna. Estamos viendo los dos equipos, la altura defensiva en 20 metros, una buena muestra de que, bueno, primero quieren proteger su portería antes de avanzar líneas. Son dos equipos que quieren el balón, que quieren llevar la iniciativa en el juego, pero que se respetan mucho. El Benavente ha quedado primer clasificado a una distancia muy importante del Leis, segundo clasificado, casi 13 puntos. A priori es el equipo favorito, pero bueno, a un partido y en las circunstancias en las que estamos, pues todo puede pasar. Sí, a un partido todo puede pasar, pueden ser muchos factores. ¿Crees que haber jugado un partido antes que este beneficia al Leis Pontevedra más que al Atlético Benavente, siendo este su primer partido desde el parón? Bueno, hay muchos puntos de vista para observar esto. En el caso del Leis yo creo que ha sido algo positivo debido al fondo de plantilla y la versatilidad que tiene. El partido el otro día, yendo a prórroga, pues requirió un esfuerzo por parte de los jugadores muy alto, pero bueno, ahora mismo las finales muchas veces no notas que las piernas pesan. Le iremos viendo si a la medida que pasan los minutos el Leis acusa el partido del sábado. Ataca el Benavente, balón para Charlie y gol de Charlie. Se adelanta en el marcador el Atlético de Benavente con una definición de Charlie, 1-0 en el marcador. Bueno, pues acabamos de ver una muestra de la letalidad del Benavente con un jugador como Charlie, internacional por España, que ha pasado por diferentes equipos en primera división y que ha tenido una y mira, potencial pues apenas a un minuto del inicio del partido. Sí, mucha clase, demostrando lo que dices, ese bagaje en otros equipos y mucha clase en la definición. Importante cómo se repone. Seguramente tengamos la oportunidad de ver un partido muy disputado. Falta a favor del Leis Pontevedra en la disputa de Clay. En su posición de pívot va a lanzar Johnny. Juega de estrategia, se va arriba el tiro del Leis. Saque en largo del portero que no logra controlar y el balón se pierde por línea de fondo. Aquí podemos ver una de las características en el juego directo del Benavente, con la conexión directamente con el pívot. No será la última vez que lo hagan. Siempre hay una búsqueda constante del pívot, bien sea Charlie o bien sea Malaguti cuando está en el campo. Aparte un Malaguti, un pívot de gran envergadura, con lo cual dará muchas molestias al Leis en esa posición, ¿no? Sin duda alguna, uno de los jugadores temibles de la categoría, por su agresividad y su personalidad, por su disparo fuerte desde todas las posiciones. Lo hace un jugador verdaderamente temible y hay que tener muy en cuenta y tenerlo muy atado en corto por parte del Leis. Juega Deilín para el Atlético Benavente, busca en profundidad a Charlie
y el balón se pierde por línea de banda. Volvemos a ver esa conexión con el pívot, antes con el portero y ahora por medio de Dilín y Charlie. Un recurso constante por parte del Benavente, que tiene que tener buena cuenta el Leis para evitar pues que el balón avance y progrese líneas. Parece que después de estos 2 minutos iniciales, un poco más de idas y venidas, se ha sentado un poco el partido, con más posesión, intentando el Benavente controlar el partido cuando tiene el balón, y también el Leis. Ambos equipos van a querer el balón, ¿no? Pues sí, se está viendo un respeto por parte de los dos equipos. La altura defensiva dice buena parte del respeto que se están teniendo. En todo caso, el Leis está también bien plantado en la pista, y a pesar del gol pues está pudiendo competir y saliendo con el balón controlado, y eso es una buena noticia para los intereses del Leis. Primeros cambios en Atlético Benavente. Entra ya Malaguti y Alex. Lo siguiente será Fran, que ya está preparado. Y Sergio Hernández. En este quinteto que podemos ver ahora en pista, podemos ver la corpulencia del Benavente, donde su juego físico y su corpulencia marca diferencia, sobre todo en el juego con pívot, y la estrategia tiene buenos lanzadores y está muy bien trabajada por parte de Chema. Se sienta ya Charlie, que después de tantos meses lesionado, era este su primer partido, se recuperó a tiempo para jugar y nos ha dado en el primer minuto ya un gol de mucha calidad. Pues sin duda alguna, un jugador temible. Teníamos dudas de que pudiese llegar después de hacerse una artroscopia hace un mes. Seguramente no ha acumulado muchos entrenamientos y aún así, mirad qué calidad es la definición, se le ve fresco. Veremos cómo puede avanzar a lo largo del partido, pero verdaderamente milagrosa la recuperación de Charlie en el Benavente. A pesar del gol en contra encajado por Leis, vemos a un equipo muy bien asentado en defensa, manteniendo ahí los 20 metros más o menos de presión, y que ahora el Benavente tampoco es capaz de hacerle mucho daño, ¿no, Sergio? Sí, ha sido una de las cuentas pendientes del Leis esta temporada, la mentalidad durante los diferentes ciclos del partido. Si en los partidos siempre experimentan montañas rusas de hacia arriba y hacia abajo, y dominar en una final sobre todo estas digamos fases de los partidos, pues resulta fundamental. Hacer herida cuando la montaña rusa va hacia arriba y no recibir mucho castigo cuando va hacia abajo. Tiro al palo del Benavente por medio de Malaguti. Como comentamos antes, un jugador verdaderamente temible, vuelve a conectar con el pívot del Benavente y una excelente acción con otro orientado, pues pega un tiro al palo, buena muestra de la calidad de este jugador. Sí, acaba de hacer un poco ahora daño con esa pérdida de balón, robo y contragolpe, ¿no? Sin duda, hay que tener mucho cuidado con los errores en la toma de decisión en las transiciones, porque estos jugadores cometen pocos errores en las finalizaciones. Vemos a Clay muy enchufado, ¿no? Un jugador muy importante de pívot que da gol al Leis y que está o hizo ya una gran temporada, ¿no? Un jugador clave en el sistema de Mikel, un jugador con ese que se puede conectar en el pívot, que saca buenos recursos
y la verdad que un jugador con un potencial increíble y que dignifica el trabajo en las categorías inferiores en la zona de Lugo con los jugadores jóvenes. También cambios en el Leis entre Toño y Dani. Vemos la versatilidad del equipo del Leis con cambios de 4. Toño y Lucas no disfrutaron de muchos minutos en el pasado partido, pero hoy por el dibujo que presenta el Benavente y el tipo de partido que se puede presentar, pueden acumular más minutos que el otro día. Son jugadores muy importantes dentro de la plantilla del club y bueno, la versatilidad y la amplitud de la plantilla es un hándicap a favor por parte del Leis. Quizás si hablamos del Benavente con muchas individualidades que tiene, más concretas en algunos jugadores, quizá lo descartable del Leis es ese equipo, ¿no? El conjunto que tiene mucha versatilidad en el banquillo y puede poner a muchos jugadores para variar el sistema de juego. Sin duda alguna, el Leis se basa en un trabajo en equipo, en un trabajo en toma de decisiones, de lectura de partidos, un trabajo complejo que al principio el año pasado costó asentar, pero que ahora empieza a dar sus frutos. Y el Benavente, pues sí, pues podemos ver la calidad individual que tienen, ya las graduaciones del partido, tanto el gol como el palo, son buena muestra de ello. Con pocos errores que cometa el Leis, el Benavente los castigará muy duramente. Circula el balón el Benavente sin excesivo peligro. Buena presión del Leis que obliga a recular al Benavente. Buena defensa obligando a tirar desde lejos un poco sin peligro, ¿no? Importante por parte del Leis que ese metro, que la calidad individual de los jugadores del Benavente se sacan muchos de los partidos de la liga, que hoy pues no tengan su día y que el Leis pueda defenderlos bien, porque esos metros pues son temibles en las manos de jugadores como Malaguti. Como podemos ver, se saca pues disparos en escasos metros. Nuevos cambios, vuelve a echarle la pista, parece que no se resiente de esa lesión y sigue contando con minutos. Ya vemos el grado de intensidad de Charly saliendo a la pista, ni mucho menos indica que pueda estar lesionado. La verdad que una recuperación milagrosa después de hace un mes someterse a una artroscopia. Tiro desde lejos que toca en Santi Villadares y se va al fondo de las mallas. Gol en propia meta. 2-0 para el Atlético Benavente. Mala fortuna en ese lanzamiento exterior que impacta en Santi Valladares y se introduce en la portería. Mucho ojo a las jugadas de estrategia. Estamos ante una final y las finales cualquier error se paga muy caro. Ha sido una jugada de mala fortuna, pero bueno, así es el fútbol sala, así es el deporte y el Leis a ver cómo se repone de esta acción infortunada. Sí, un gol de mala suerte, digamos, un tiro exterior que tampoco se iba desviado, toca un jugador y acaba dentro de la portería. Nunca es bueno para un equipo, pero bueno, seguro que el Leis se recompone y al igual que hizo el otro día sabrá remontar este partido.
También se produce ahora una nueva rotación en el Leis, cambiando a todos sus jugadores. Entra el quinteto inicial de vuelta en esas idas y venidas en el quinteto, en los cambios tácticos de Mikel que propone al partido. Rotaciones algo cortas quizá por el calor, ¿no? Aunque son las 8 de la tarde y sí que se nota dentro del pabellón calor y seguro que los jugadores en la pista aún lo sienten mucho más. Sí, sin duda alguna. Una temperatura muy alta en Benavente hoy, aunque son las 8 de la tarde, pues cuando se llegó aquí a las 6:30, pues el calor que hacía no hacía posible hacer jugar en las mejores condiciones. Parece que ahora refrescó un poco más la temperatura, pero aún así sigue haciendo mucho calor hoy en Benavente. Falta que cometieron sobre Charlie y va a poner ahora el balón en juego el Atlético Benavente. Parece que va a tirar directo. Marco coloca la barrera. Y el tiro impacta directamente con Clay, que estaba muy bien colocado. A pesar de los 2 goles, vemos al Leis enchufado, vemos una actitud muy positiva por parte de todos. Se nota que están disfrutando del premio, nadie se esperaba poder llegar hasta aquí. Es un premio disputar este playoff y llegar hasta estas alturas. Y los jugadores lo están disfrutando, están dando el máximo. Y seguro que aún queda mucho playoff que jugar y mucho que decir por parte del Leis. El Leis echa el balón fuera para que puedan atender a Charlie, que se duele de un golpe en la cadera. Bueno, abandona el terreno de juego Charlie y parece que ya va a continuar el partido. Devuelve el balón deportivamente el Atlético Benavente y sacará Marco de portería. El Benavente nos tiene acostumbrados en Liga a esperar en 25 metros y después subir la línea de presión. Hoy no es así, sigue esperando en 20 metros y no sube la línea. Eso no significa que cualquier mal pase, cualquier mal control por parte del Leis no avance en líneas y sigan apretando al jugador de balón. Peligro Arroyo. Quizá no sube en la línea, igual esperando un poco a ver cómo evoluciona la parte física también, ¿no? Que en estos días de confinamiento no pudieron estar tan a punto y no habéis podido tener tantas sesiones de entrenamiento como os gustaría a los equipos. Sí, sin duda alguna. A pesar del confinamiento y estar los 2 meses parados, el Leis ha podido entrenar durante 4 días a la semana. Aún así, el nivel físico no es uno de los a priori problemas del equipo, como se demostró en Albense, pero sí la continuidad en el toque del balón, en los gestos técnicos, pues sí que falta pues, acumular más partidos, pues como a lo largo de las pretemporadas, el tiempo en pista se nota mucho a la hora de competir. Nueva jugada del Benavente que crea mucho peligro cada vez que llega
a la portería del Leis. Despistes que penalizan mucho, ya hemos visto pues a lo largo del partido los pocos despistes del Leis que cobran muy caro por parte del Benavente, un balón que sale fuera, que no nos colocamos rápido y que pues dejan a un jugador del equipo rival delante del portero solo. Un jugador además con mucha calidad que fichó de Italia este año y que ha marcado pues grandes diferencias esta temporada en el Atlético Benavente. Aprovecha este tiempo Mikel para dar instrucciones a sus jugadores y que se vuelvan a enchufar al partido y poder marcar un gol que los mantenga vivos y que no se distancie el Atlético Benavente. Sin duda, es muy importante que vayan avanzando los minutos, que el Leis se sienta más cómodo en la cancha. Una de las capacidades buenas que tiene y positivas que tiene el equipo es la lectura de partidos por parte de Mikel. Poder llegar y que avancen los minutos y que el Leis se encuentre más cómodo en la pista resulta algo fundamental para llegar con las máximas posibilidades al final del partido. Intentando conectar el Leis con el pivot Clay, una buena defensa de los diferentes cierres que se han sucedido, ha hecho muy difícil que haya podido recibir un balón en condiciones. Saben perfectamente de lo peligroso que es Clay cuando recibe un balón en condiciones y seguramente habrán visto mucho vídeo, estudiado muchas jugadas para saber que es uno de los recursos más utilizados por parte del Leis. Se va a ir por la banda, recorta, tira, nuevo tiro de Clay, gol del Leis Pontevedra, anota Clay y pone el 2-1 en el marcador. Como decíamos, el Leis sigue muy vivo en el partido, muy metido con una jugada por banda de Johnny que tira y en el rechace Clay es capaz de poner el 2-1. Buena jugada y vemos al Leis, como decíamos, muy enchufado. Si antes lo decimos, antes pasa. Clay, jugador temible dentro del área, que cuando le queda un balón así, pues difícilmente perdona. Vemos la actitud del Leis, una mentalidad muy buena y muy positiva, y a pesar de encajar 2 goles, siguen enchufados. Los gritos de arengas de los diferentes jugadores y desde el banquillo hacen presagiar algo muy interesante y esperemos que sigan avanzando los minutos y sucediendo ocasiones de gol por parte del Leis. Defensa con muchas ayudas propuestas por el Benavente. Si no circula el balón con rapidez, esas ayudas juegan muy en contra del Leis. Parece que ahora se ha sentado más el Leis, que le gusta tener el balón y circular. Fundamental, lo dijimos al principio del partido, el que tenga el balón se puede llevar al gato al agua, el que lleve la iniciativa del juego. Son 2 equipos que le gusta llevar la iniciativa del juego, que no especulan nada durante el partido, y el que pueda llevarse el balón y encontrarse más cómodo en la pista puede generar mayor número de ocasiones. Los árbitros no quieren que pase el escape el partido de las manos. Pocas faltas hasta ahora, pero no han pasado ninguna. Nueva jugada del Benavente, que vuelve a meter un balón al pívot y vuelve a crear peligro. Igual debería tapar un poco más la línea de pase para no facilitar tanto esa jugada, ¿no? Sin duda alguna, sabemos perfectamente que el Benavente es temible en ese juego con el pívot. Ya hemos visto 2 o 3 jugadas de mucho peligro por parte del Benavente. Esperamos que el Leis pueda seguir cerrando esos pases con el pívot que están causando tanto daño a la defensa del Leis. Además, la diferencia física de Nico con Sergio Hernández es considerable, ¿no? A simple vista ya vemos quién puede ganar esa batalla de pívot y cierre. Sí, es muy notable. Ya en la primera vuelta tuvieron sus idas y venidas. Hasta Nico recibió un codazo durante el transcurso del equipo, del partido. En la lucha cierre-pívot siempre es una lucha dura. Nuevo gol de Atlético Benavente. Marca Malaguti. Se pone el 3-1 en el marcador. Volvemos a
reiterar lo de antes, pase al pívot que abre y se vuelve a generar una ocasión de gol que acaba en el fondo de la portería del Leis. No está siendo capaz el Leis de anular ese juego con el pívot. Ya han sido varios goles que han llegado por culpa de eso. Esperemos que podamos, a medida que avancen los minutos, el cierre pueda imponerse a un pívot que en cualquiera de los casos, bien siendo Charlie, bien siendo Sergio, están teniendo mucho presencia en el partido. Buena jugada de Leis por banda, busca el segundo palo Santi Valladares, pero no llegan al remate. Falta acumulativa que le anotan al Atlético Benavente. 2 faltas llega el Atlético Benavente y 3 el Leis Pontevedra. Puede ser determinante si llegaran a tirar algún doble penalti para acercarse en el marcador, en este caso el Leis, o distanciarse un pelín más el Benavente. Sin duda alguna las faltas son determinantes en el fútbol sala, y el nivel de intensidad que los dos equipos imprimen en la pista, pues tener el recurso de las faltas siempre nunca está de más. El nivel de intensidad cuando las faltas llegan a 5 suele bajar y ya se suele medir mucho más a la hora de entrar a robar el balón. Entonces todos los dos equipos seguramente eviten lo máximo posible pues llegar a esas 5 temibles faltas. Pasa el Leis a jugar de 4 sin tener a Clay en la pista. Es un recurso utilizado en numerosas ocasiones con Mikel, el juego de 4 para poner a la defensa rival en línea. Veremos si este recurso puede generarle a Leis más ocasiones de gol. Sí, buscando con este cambio de sistema hacer más daño, ¿no? Que no estaba haciendo, buscando a Clay de pivot, no estaban haciendo el daño igual que se pretendía o se buscaba al inicio del partido. La verdad es que con Albense, la primera eliminatoria de este sábado, el juego de pívot fue determinante. A buena cuenta Chema seguramente habrá visto el partido y ha planteado pues una defensa bastante férrea a Clay, que aún a pesar de tener un defensa detrás continuamente, pues se ha sacado ocasiones de gol. Esperemos poder... Nuevo gol de Atlético Benavente, vuelve a marcar Charlie. Atlético Benavente 4, Leis Pontevedra 1. Tras un saque de banda, un rechace que toca Charlie y tras tocar en la defensa y en marco acaba en el fondo de la portería. Lo decíamos con anterioridad, la estrategia es fundamental. Ya vienen siendo 2 goles de estrategia. Hay que tener mucho cuidado, aun siendo jugadas con múltiples rebotes. Son goles igual y hay que tener mucho cuidado las estrategias porque en estas finales pues cambian el signo del partido totalmente. Tiempo muerto que solicitó Mikel para quizá variar algo en el sistema y poder hacer más daño al Atlético Benavente o incluso también mejorar alguna o puntualizar alguna cosa en defensa. Sí, muchas veces los tiempos muertos sirven para romper dinámicas. El Leis viene ahora de una dinámica bastante negativa. Es buen momento para cortarle esa dinámica al Benavente, insuflar fuerzas a los jugadores y volver a meterse en el partido. El fútbol sala pues nunca está nada decidido hasta el final del partido. Aún queda portero jugador, aún queda mucho partido. Seguramente tendremos ocasiones de meternos. Sigamos insistiendo, sigamos trabajando para poder llegar a la meta rival. Vemos a Chema, el entrenador de Atlético Benavente, como es él, con mucha tensión, intentando que sus jugadores no se relajen a pesar del resultado y sigan en tensión estos minutos que restan de la primera parte. Si destaca algo a Chema es la intensidad que imprime desde la banda. Muchas veces corre mucho más que sus propios jugadores en la banda. Hoy lo vemos relativamente tranquilo. Es un partido que está jugando mucho, no se está dejando llevar por los nervios seguramente, pero es un entrenador que ya ha demostrado su bagaje. Lleva 3 años ganando la Liga, primero en Zamora y estos 2 últimos años en Benavente.
un entrenador que imprime un carácter especial a sus equipos. Parece que se endurece ahora un poco el partido con algunos lances, aunque los árbitros seguro que no dejan escapar el partido porque todo se juega mucho. Seguramente también tengan opciones de ascender a categorías más altas. Y como vemos, van a pitar y que no se le escape el partido, y la primera tarjeta para el Leis Pontevedra, para Taboada. Muy importante por parte del Leis no dejarse llevar en un juego embarullado. El Benavente está acostumbrado a estas lidias, es un equipo que propone siempre partidos de alta intensidad y se maneja bien en estas aguas. El Leis Pontevedra tiene que dedicarse a jugar, intentar progresar con el balón, llevar la iniciativa para poder llegar a la meta rival y no meterse en este tipo de emborrallados en donde el Benavente pues se mueve como pez en el agua. Ya mueve el balón el Benavente. Presión alta ahora del Leis. Balón en profundidad y buena parada de Marco. Vuelve a anticiparse Marco en ese saque de banda. Partido loco ahora parece en estos momentos. Juega Dilín. Dilín abre a banda. Circula el Benavente. Tienes todo barato, pero todo barato. Quizás el Leis haya subido a la altura de su defensa, lo que ha generado esa espalda que ha puesto el jugador delante de Marcos. Una gran intervención por parte de Marcos, representando buena parte, pues sí es uno de los grandes responsables de que el Leis este año esté en los puestos de honor de la clasificación. Un portero con muchísima progresión, que ha fichado el año que viene en Mengíbar de segunda división y que a buena cuenta tendremos y podremos disfrutar en categorías superiores en las próximas temporadas. Conduce Johnny. Podemos ver el grado de intensidad por parte del Benavente, el grado de repliegue de todos sus jugadores. Si pierden balón, repliegan. Eso es innegociable los equipos de Chema y eso es lo que le da que sean equipos tan rocosos defensivamente. Nueva falta que se le acumula al Benavente. Lleva 3 faltas y el Leis 4. Saque de esquina a favor del Leis. A ver si es capaz de crear peligro ahora en saque de esquina con la jugada de estrategia. No acaba de acertar el Leis con la estrategia. El Benavente ya se ha cobrado 2 goles de estrategia. El Leis aún no ha generado una ocasión clara de gol debido a la estrategia. Es un aspecto muy importante a tener en cuenta, ya que las finales se deciden en pequeños detalles y la estrategia tiene mucho que decir. Sube la presión el Leis con esa defensa con ayudas. Parece que ahora le complica un poco la circulación del balón al Benavente. Están avanzando líneas, eso lo podemos ver, está aumentando la grado de intensidad, pero el Benavente es temible, la calidad individual en los desbordes puede generar superioridades que a buena cuenta el Benavente no dudará en cobrar.
Vemos una nueva oportunidad para Leis en la jugada de estrategia. Saca Santi. Tiro de Johnny, que se escapa fuera. Saque de puerta para el Benavente. Como dijimos antes, la estrategia juega un papel fundamental. Primera ocasión de peligro. Es importante las sensaciones en la estrategia para que puedan ir saliendo las jugadas. Ahora con un disparo exterior. Muy importante que sigan entrando esos disparos y se puedan seguir cobrando bandas cercanas o saques de esquina. Circula el Benavente, que está reculando, ya metido en su área. Juega con el pívot. Y en esta ocasión le gana la partida. Buena defensa ahora de Nico, presionando. Un poco de desventaja en el cuerpo, pero la aguanta como si fuera casi de tú a tú. Seguimos viendo cómo el Benavente no se corta nada. Si subes en primera línea, dejan al pívot colgado cerca del área para colgarle balones. Esa lucha en el pívot resulta fundamental para hacer posible que el Leis pueda aguantar el marcador. Vuelve a entrar Clay, vuelve a jugar 3-1 el Leis, proponiéndose buscar el pívot constante que puede sacar sus frutos como disparo como estos. Sí, buen disparo ahora, a ver si creamos más ocasiones que acaben dentro de la red, ¿no? Que al final es lo que importa, que el balón entre. Sí, el deporte de rendimiento, da igual que juegues muy bien, al final el que más goles meta se lleva el gato al agua. Es muy importante que el Leis pueda llegar con claridad, que pueda finalizar todo. Esa sensación de tener constante peligro es muy importante para achicar a la defensa a zonas más conservadoras del campo. Es muy importante, pues como hace Clay, pues intentar finalizar todo y más. Busca el pívot. Muy recurrido cuando el Leis sube la presión, siempre buscando el pívot que se va casi al tiro de 10 metros para darle salida al juego. Sin duda alguna, el Leis obliga a Leis a adelantar sus líneas defensivas. Eso genera espacio en la zona del pívot, que ellos saben aprovechar muy bien, bien conectando con el portero directamente o bien conectando los defensas en ese metro que se van sacando. Pívot muy corpulento, en el que la defensa en anticipación de Nico cobra un papel muy importante, pero bueno, muchas veces defender en anticipación en pivots de esta semejante envergadura pues resulta verdaderamente complicado. Nueva jugada de estrategia por parte del Benavente. Dilín estrella el balón en Clay y tendrá una nueva saque de banda el Benavente. Coge el balón Marco, saca en largo rápido, reclama falta el Leis, se levanta todo el banquillo. Se forma un pequeño tumulto, parece que ahora sí que los nervios. Podemos ver después del saque de portería por parte de Marcos la capacidad de repliegue del equipo rival. Yo creo que desde la posición lo toca y lo derriba. Muy difícil de ver por parte de los árbitros. Una jugada donde hay muchas piernas por el medio. Vemos el Benavente cómo se manejan estas situaciones. Es muy importante que Leis siga jugando a lo suyo y que no se meta en estos partidos embarrados. Sí, al final también hay que tener cuidado con las tarjetas. Te saca una tarjeta ahora por encararte con un rival y después cuando tengas que hacer una falta importante en el partido igual no puedes hacerla o la haces y tu equipo se queda con uno menos, ya decantando el partido y haciendo que juegue con un jugador menos. La mente fría en estos partidos es fundamental. Las finales hay que jugarlas y hay que competirlas hasta el final. No se pueden ir ni un ápice de concentración,
cualquier concentración resta en el resultado final. Por eso es muy importante que los jugadores mantengan la cabeza fría y no entren en este tipo de disputas, porque somos conocedores de que el Benavente es un equipo que se mueve en un alto voltaje, y cualquier cosa que nos relacione con el alto voltaje tenemos todas las de perder. Y muy experimentado también en ese alto voltaje, ¿no? De estas, lidiando en estas situaciones y sabiendo lo que hacer, con mucha experiencia. Y el Leis es un equipo joven, aunque a pesar de que haya 3 o 4 jugadores que aportan ese grado de veteranía, el hueso duro, el núcleo duro del equipo es un equipo joven. Los jugadores jóvenes todos sabemos que su grado de veteranía en estas ocasiones, en estas finales, juega un papel menos relevante que los jugadores con mayor edad, pero bueno, son finales que son experiencias que les sirven para aprender y progresar en su vida deportiva. Es muy importante para el Leis poder disfrutar de esta final y poder vivirla al nivel que la estamos viviendo ahora. Buena defensa. Y le pitan mano y lo que será la quinta falta para el Leis. La temible quinta falta que hablábamos antes, que obliga a medirse mucho a la hora de meter el pie en las próximas jugadas. Como bien decíamos antes, los árbitros no están pasando una, no se le quiere que se le vaya el partido de las manos. Jugada difícil de ver, la que Malaguti ya había desbordado y que bueno, que Arroyo mete el pie con mayor o mayor fortuna, pita falta el árbitro del encuentro. Sí, quizá parece que más que falta sobre Malaguti le pitó mano, ¿no? Cuando se levantaba. Puede ser. Vuelve a conectar con pívot Benavente. Bien, Nico. Buena defensa ahora. Y el balón se pierde por línea de fondo y sacará a Marco. Importante irse con un gol por parte del Leis al descanso. Irse en distancias tan largas al descanso siempre es algo negativo. Sentirse cerca en el marcador es muy importante antes de irse en el descanso. Vemos al Benavente muy hundido, dejando al Leis que circule el balón, pero cerrando mucha línea de pase. Mirad el grado de ayudas que hay, que imposibilitan al Leis una circulación del balón. Vuelve a conectar Clay, un buen movimiento. Sí, además Clay ahora medio estar tan estático en el centro, cae un poco a banda, ¿no? Para generar igual algo más de espacio y variar el sistema. Sí, donde verdaderamente este Mille Clay recibiendo en el medio y sacándose ese metlito para golpear al portero y con el disparo fuerte que tiene. Un recurso que introduce Mikel, que caiga a banda buscando sus balones para que poder recibir mejor el balón que en el centro. Balón en profundidad que se pierde por la línea de fondo. Y sacará Marco de portería. Ya juega Johnny. Intenta buscar a Clay, pero corta Atlético Benavente. El número 8, Sergio Simón, uno de los mejores CRs de la categoría. No tuvo fortuna este año, estando muchos meses lesionado, pero ha vuelto a un buen nivel. Es un jugador de muchas garantías, muy contundente. Ya vemos su envergadura física y es un jugador que marca muchísimas diferencias. Y además es el hermano del portero que hoy tenemos en la pista. Buena jugada ahora de Leis, que por fin encontró a Clay en esa posición central, que buscó su metrito y tiró. Ocasión muy clara por parte del Leis. Falta sobre Clay y tarjeta amarilla para el número 9, Malaguti. Cinco faltas ahora para ambos equipos, igual en este minuto y medio. Una sexta falta vendría muy bien para Leis y que pudiese acercar en el marcador.
Parece que Leis está en una dinámica positiva. Muchas veces es tener una ocasión clara de gol para cambiar las dinámicas, para hacer que el equipo contrario recule un poco y se mete en su área. Está el Leis ahora mismo en una buena dinámica, a ver si puede sacar jugo e irse al descanso acortando distancias. Muy importante para el planteamiento de la segunda parte. Lo que vemos es a todo el banquillo de Leis muy enchufado, siguiendo el partido cada vez que pasa algo, levantándose todos y animando a sus compañeros. La mentalidad en estos tipos de partidos es algo fundamental, celebrarlo todo, vivirlo, desde el último banquillo, desde el que juega más hasta el que juega menos, todos son una piña. Hablábamos de la importancia del equipo, de la versatilidad y del fondo de armario del Leis Pontevedra. Tiene que jugar hoy un papel muy importante. El nivel de intensidad que el Mikel imprime a los partidos es una parte muy importante. Falta lejana, buscan a Clay en banda y nuevo saque de banda para el Leis. Parece que se las tienen entre Dilín y Clay. Es una final y en todas las finales existe un alto voltaje. Clay es un jugador verdaderamente muy intenso, es un jugador que siempre busca que su físico esté presente y está pues haciendo y enganchando un buen partido. Empieza la estrategia a funcionar con disparos lejanos, ahora al palo por parte de Arroyo, está el Leis enchufado, vamos a ver si este último minuto y medio es capaz de perforar la meta rival. Buen balón dentro, pero finalmente despeja el Atlético Benavente. Vuelve a atacar el Leis. Circula el balón. Johnny es ese tipo de jugador que es capaz de parar el tiempo, de encararte, de hacer recular al rival, igual que el jugador Arroyo, un quinteto muy ofensivo en la pista ahora, con Johnny, Nico, Arroyo y Clay. Sí, parece que recula también el Atlético Benavente, ¿no? Se meten esos 9 metros, ahora todos dentro del área. Es difícil ver al Benavente metido en 10 metros. El Leis está consiguiendo con la circulación del balón y fijando el juego, jugadores como Johnny y Arroyo, hacer recular al Benavente. Importante meter al equipo contrario en la pista y sacar el mayor número de ocasiones ante la meta rival. Sí, lo están bajando a 6 metros, la defensa. Sin duda alguna. Hay que tener mucho cuidado con las faltas en estas situaciones, intentar robar el balón. Muy bien Clay presionando. Saca en largo el portero. Y nueva ocasión del Atlético Benavente. Volvemos a ver el recurso del Atlético Benavente con el pase en largo de su portero al pívot directamente, que cobra otra nueva ocasión de gol. Está teniendo problemas el Leis en la defensa del cierre al pívot. Y esto está generando muchas ocasiones de gol por parte del Benavente. Sí, un saque en largo del portero que le ha creado mucho peligro en estos 30 segundos. Podría ser ese gol que igual mataba antes de irnos al descanso. Sí, tenemos acostumbrado a ver a Marcos Vara en la portería, conectar mucho con el pívot, con su gran ataque. Hoy es Daniel Simón el que está está ocupando el puesto de portero, pero sigue manteniendo la misma seña de identidad de Benavente, teniendo un juego muy directo y utilizando pues la corpulencia de sus pivots y su habilidad. Se reanuda el partido, circula ya Leis, buscando a Johnny siempre en esa salida de balón. Sube Benavente la altura de la defensa, conocedora que estaba Leis causando peligros. Buena jugada individual de Charlie que acaba con disparo, pero con una muy buena parada de Marco. Las individualidades marcan mucha diferencia, es un jugador de la envergadura de Charlie, genera grandes ocasiones y ese metro que se saca pues lo pone delante de Marco solo, y Marco con una estupenda parada pues sigue colocando al Leis en el partido. Además roba el balón, se hace la jugada
y después de una finta dispara a portería, pero bueno, hubo una muy buena parada de Marco. Increíble la calidad de Charlie, de buena cuenta pues demuestra su paso por la selección española y por equipos de gran envergadura en primera división, uno de los verdaderos talentos y hace pues que el juego cambie de dirección en cualquier momento. Tiempo muerto ahora solicitado por el Atlético Benavente, quizá para la última jugada de estrategia, ¿no? Sí, muy activo Mikel en la pista, arengando a sus jugadores. Importante que el equipo esté concentrado porque cualquier error se paga muy caro frente a este Atlético Benavente. Sí, además vemos a Chema la pizarra marcando la estrategia, la jugada que quieren que haga. El juego con el pivo, la estrategia, la intensidad hacen del Benavente un rival muy duro, y si a eso sumamos pues la calidad individual y el talento individual de sus jugadores, pues hacen que cualquier error se pague muy caro. Quizá última jugada de la primera parte. Casi roba Clay, balón para Dilín, que abre segunda parte para Charlie y nuevo gol de Charlie. Con un poco de fortuna le llega el balón tras rebotar a un jugador de Leis, pero en el segundo palo remata al fondo de las mallas. Está concediendo mucho el Leis Pontevedra en defensa y esto pues está generando pues ocasiones por parte del Benavente. Son un equipo que no perdona, podemos ver, han tenido 6-7 ocasiones de gol, han metido 5. El Leis tiene que depurarse mucho en defensa si quiere hacer algo en este partido. No perdonan, cada vez que llegan, ¿no? Como decía, 7 disparos, 5 goles. Tiene una definición muy alta. No perdonan una jugada, un mínimo error en defensa, lo convierten en gol. Sin duda alguna, un jarro de agua fría para los intereses del Pontevedra, que miraba cómo se podía acercar un poco en el descanso, y que con este 5-1 alejan pues en gran medida a los jugadores del Leis de poder disputar el partido de Atlético Benavente. Se acaba esta primera parte. Muchas gracias por seguirnos en el canal de la Real Federación Gallega de Fútbol. Volvemos con la segunda parte.
Buenas tardes a todos los seguidores del canal de la Real Federación Gallega de Fútbol. Estamos de vuelta en el partido de playoff de ascenso a Segunda División en Benavente, en el pabellón de la Rosaleda, entre el Desguaces Casqueros Atlético Benavente y el Leis Pontevedra. El resultado del descanso fue de Atlético Benavente 5, Leis Pontevedra 1. Empezará sacando el Atlético Benavente. Creemos que el Leis Pontevedra, no, Sergio, se irá ahora arriba para intentar buscar ese gol que le reactive en el partido y poderse acercar un poco en el marcador. El Leis Pontevedra tiene que poner toda la carne en el asador si quiere dar la cara en el partido. La mentalidad de los chicos es buena. Esperemos que estén más afortunados en la parcela defensiva, que en la primera parte. Apenas 7 ocasiones por parte de Benavente, deja un resultado de 5-1, un resultado difícil de remontar, pero bueno, hasta que pite el final el árbitro. El fútbol sala es un deporte que nos tiene acostumbrados a momentos de grandes remontadas, y el Leis está en capacidad de poder poner en apuros a Benavente. Sí, aún queda mucho partido, muchas estrategias, muchos sistemas de juego, portero, jugador, queda mucho partido. Seguramente tanto Chema como Mikel esta última semana ya han trabajado el portero jugador. Se convierte en fundamental el trabajo con el portero jugador estos minutos finales. A ver cuánto tiempo tarda, si el partido va así, en Mikel Diestro en sacarlo. Lo bueno que vemos a un Leis enchufado en la vuelta de los vestuarios. No han bajado los brazos a pesar del resultado y parece que quieren ir arriba. Roba ahora el Benavente en media pista, pero corta Santi Valladares y será un saque de banda a favor del Benavente. No le queda otro remedio al Leis, poner toda la carne en el asador para hacer errores posibles, pero teniendo que asumir riesgos. Es la única receta que hace posible que el Leis pueda acercarse en el marcador. Buena circulación y buen primer minuto de Leis. Parece que el Benavente también ha subido un poco la defensa, aunque ahora vuelve a repegarse a media pista. No es una altura defensiva por parte de Benavente en media pista, pero que no duda en ningún momento en un mal control, un pase a adelantar líneas y presionar al Leis. Vemos un Leis que intenta circular en primera línea, intentando conectar con Clay o buscar un fallo del rival. Se está acumulando un mayor número de pases, lo que hace presagiar que el Leis pueda estar más cómodo en el encuentro. Ya se levanta Sergio Hernández y van a limpiar la pista porque el calor sigue en este pabellón y los jugadores deben estar muy sudados y cada vez que se caen dejan un reguero en la pista. Sí, sin duda. Vemos la corpulencia de Sergio, que se alterna con Charlie en la posición de pivot. Dos pivots diferentes. Sergio destaca por su corpulencia, Charlie por su calidad, pero que los dos tienen muchísimo gol y generan muchas ocasiones para el Benavente. Busca ese pase interior Dani para conectar con Clay, de esta ocasión con poca fortuna. Un cambio significativo en el Atlético Benavente que no hemos comentado ha sido el cambio de portero. Ha entrado Marcos Vara, ¿no? Un portero curtido en muchas batallas y con mucha experiencia. Sí, un viejo conocido de todos los aficionados del fútbol sala gallego, en su brillante paso, diría más, por el Santiago Futsal. Un portero de las garantías, que ha sido el portero titular elegido por Chema en la mayoría de los partidos de la liga regular, y que es una seguridad bajo palos. Aparte también su gran saque pues hace que la conexión con Sergio y Charlie sea directa. Va a sacar Dilín de esquina. Jugada de estrategia que no culmina. Y el balón se va a cancha Atlético Benavente. Juega Marcos Vara.
Presión de Leis, muy alta, balón en profundidad, llega la ayuda, no corta, balón dentro y se hace Marco con el balón. Buena ayuda, pero no llegó a rematar, ¿no? Ese corte, que al final es un peligro cuando queda ese balón muerto. Y vemos como el Leis está adelantando las líneas y aumentando su intensidad. Eso genera pues problemas muchas veces en las espaldas. La falta de contundencia pues ha generado esa ocasión totalmente evitable por parte del Leis Pontevedra. Saque de banda que efectuó Dilín y con el tiro de mala a Guti se va a saque de esquina. Vuelve a sacar Dilín, la jugada de estrategia. Nuevamente jugada de estrategia. Veremos que buscan si la zona interior o la zona exterior. Mucho peligro en todas las jugadas de estrategia, metiendo muchas veces el balón dentro a ver qué surge, ¿no? Cuando no hay un pase claro. Sí, una de las claves de este equipo es la efectividad en la estrategia, muy trabajada por parte de Chema, y que siempre pues es un recurso que todos los equipos tenemos para que, aun a pesar de no estar bien o no tener una buena dinámica en el partido, pues seguir generando peligro con unas estrategias que son verdaderamente temibles. Buena salida de balón de Alex, creando peligro, aunque buen corte en defensa, y el balón se pierde por línea de banda. Parece que se hace daño a Arroyo, la lance junto a Malaguti. Sí, en el corte parece que en el tobillo no, se ha hecho daño, queda tendido, parece con mucha muestra de dolor. Entrará la asistencia. Entra una persona muy entrañable, ¿no? De Leis, Benito, a asistir a Arroyo. Sí, Benito a día de hoy es una institución dentro del club. Ya ha pasado por primera división, por segunda división, ha sido miembro de la directiva, es uno de los incombustibles de Leis, que sigue pues haciéndonos pues más fácil trabajar con gente como gente con su calidad humana. Tarjeta amarilla para Arroyo. Y devuelve Leis el balón deportivamente. Sacará Marcos Varas de portería. Ya juega Yayo para Alex. Circulación, buscan la espalda. Con un poco de fortuna ese pase que toca en Johnny. Y parece que ahora el contragolpe de Leis sale en velocidad. Ley de la ventaja. Sigue Johnny con el balón. Pérdida. Y deportivamente el Atlético Benavente echa el balón fuera. No está siendo acertado el Leis en defensa. Una nueva ocasión entre el balón dividido entre Johnny y Fabio, que no acertan a despejar y que genera una ocasión clara de gol a favor del Atlético Benavente.
Nuevamente solicitan los árbitros la mopa. Cada vez que cae un jugador al suelo hay que limpiar para que ningún otro resbale, ¿no? Y la seguridad de los jugadores en este momento es fundamental y evitar los máximos riesgos posibles. Aparte del ambiente está muy húmedo y hace muchísimo calor, los jugadores están sudando y cualquier caída al suelo pues obliga al paso de la mopa. Devuelve el balón otra vez el Leis Pontevedra deportivamente. Circula ahora el Benavente. Y con la presión del Leis hace que pierda el balón, ¿no? Ahora una presión muy alta. Sí, no ha tenido una jugada afectada para Guti en el control ni tampoco en el pase. Los defensores del Leis estén cerca, pues genera que se cometan errores poco afortunados. En este caso ha generado un saque de estrategia por parte del Leis. Tiro que se va alto y sacará Marcos Vara de portería. Charlie cubre el balón y circula. Se nota la calidad, cómo cubre el balón y cómo circula después sin pérdida. Buena jugada del Atlético de Benavente que se va por banda. Pone el balón. Muy buena parada de Marco. Vuelve a circular. Parece que ahora está cómodo el Atlético de Benavente, ¿no? En el partido. Sí, estamos en una dinámica, viendo una dinámica negativa del Leis en la que está teniendo muchas imprecisiones. El Benavente lo está hundiendo en su área. Buena muestra de la calidad individual del equipo local. Está haciendo imposible que el Leis pueda llegar a la portería defendida por Marcos Vara. Circula ahora que juega con su portero Marcos Leis. Balón para Johnny, sigue circulando. Ahora sí que el Benavente va arriba con la presión. Buena salida de balón de Johnny, balón en profundidad. Segundo palo solo. Y para Marcos Vara. Buena jugada en esta ocasión del Leis, ¿no? Desperezando. Buena triangulación del Leis. Pena que no haya podido materializarlo. Nico no se dio cuenta que se acercaba solo Fabio en el segundo palo. Pero sin duda una jugada que llama la esperanza por parte de Leis, que puede salir con el balón controlado de la zona de presión. Va a poner ya el balón en juego Johnny con Santi Valladares. Sigue circulando el Leis. Fabio con Santi, vuelve a jugar con su portero. Buena circulación ahora de Leis. Buscaba en profundidad Johnny a Santi. Circulando ahora bien el Leis en la zona de creación. Está generando y avanzando líneas y rompiendo las líneas del Benavente. El Benavente no está escatimando esfuerzos en subir la línea de presión, pero el Leis en dos jugadas ya acertadas ha conseguido pues una circulación correcta de balón que le ha permitido seguir progresando. Importante y clave esta figura para poder conseguir llegar a la meta de Marcos Vara. El Benavente en los primeros momentos del partido se ha metido en 20 metros, ahora parece que empieza a estirar líneas, pero el Leis está pues resolviendo esa presión de una manera acertada. Sí, ahora circula el Leis sin pérdida, que en la primera parte sí que tuvo alguna imprecisión. Buena circulación. Johnny sigue con el balón, no pierde. Buscaba en profundidad, pero corta el Atlético Benavente, que vuelve a jugar y a circular el balón. Juega ya con Dilín. Dilín con Fran.
Buena defensa de Santi, que lo consigue robar el balón. Saque rápido. Y Santi ahora en el cierre, imponiéndose a la fortaleza física del pívot. Muy importante este matiz a nivel defensivo, ya que la primera parte se ha caracterizado por la dureza del pívot frente al cierre, que no ha sabido el Leis defender y no ha sabido el Leis parar. Una primera jugada en la que Santi ha podido defenderlo de una manera acertada. Roba Dilling y vuelve hacia su pista para circular el balón. Sube la defensa del Leis. Y el Benavente no duda en conectar con el pívot en ese juego directo que nos tiene acostumbrados en todo el partido. Nueva tarjeta amarilla a Toño por protestar. Pasan los minutos y quizá empiezan a empezar a salir un poco los nervios, ¿no? De verse por debajo en el marcador y no ser capaces de recortar distancias. Muy importante que el Leis sepa controlar esos nervios en todo momento en el partido, si no va a ser muy difícil entrar en un partido de altos voltajes con el Benavente, que domina pues a las mil maravillas. Sí, sí. El Benavente con muchos jugadores experimentados que en estas situaciones se sienten como pez en el agua, ¿no? Sí, aparte ya están acostumbrados a lo largo de la temporada de imprimir mucha intensidad en sus partidos. El jugador que ahora tiene el balón, Dilling, es uno de los sellos característicos de este equipo, su intensidad y su muchas veces agresividad en el juego pues hace que este Benavente se maneje en situaciones de alto voltaje pues a las mil maravillas. Tira Leis la defensa, como siempre, con la mente puesta en buscar el pase al pívot. Buena defensa ahora de Toño, que consigue un saque de banda en zona peligrosa. Muy importante que Leis empiece a acumular robos en esta primera línea defensiva, impidiendo que el Benavente pueda conectar con el pívot, para que se encuentren más cómodos en esa salida de balón que ha hecho tanto daño a lo largo del partido al Leis. ¡Gol! ¡Gol del Leis! Jugada de estrategia con disparo de Berto, que acaba en el fondo de la portería del Atlético Benavente. Recorta distancias, 5-2. Este es el camino, ¿no? A seguir, intentar seguir recortando las distancias, jugada de estrategia y siendo efectivos. La estrategia se ha vuelto a poner presente sobre el tablero. Un jugador de la calidad de Berto con el disparo exterior pone su calidad al servicio del equipo con un gol muy importante que enchufa al equipo. Ya vemos cómo cambian las caras de los jugadores, el banquillo empieza a apretar. Muy importante enchufarse y aprovechar estas dinámicas para sacar el máximo rendimiento. Primera falta del Leis. Una falta necesaria en media pista. Marcos sitúa la defensa, la barrera. Presiona Berto. Balón para Marcos Vara. Siempre busca ahí Marcos Vara jugar con el pivote y buena salida de balón. No duda, da igual la altura defensiva del Leis. El pívot siempre está entre ojo y ojo. Podemos ver ahora en la pista a Saúl, un joven prometedor de la cantera de Sarria, la fructífera cantera de Sarria. Está llamado pues a la temporada que viene a marcar pues diferencias y dar un paso al frente en el equipo. Ya han sido bastante varias las jugadas afortunadas a nivel defensivo y dan buena muestra de su calidad.
ya hemos preparado para entrar en el campo al gran capitán Leis Pontevedra, Barcala, que además se retira este año. Sí, una figura icónica, al igual que Benito en este club, ha marcado pues la última década de este club. Su sueño siempre fue retirarse dejando al Leis en la mejor posición posible, y qué mejor forma de retirarse que con una eliminatoria de playoff que está a la altura de la envergadura que supone y de la sombra que deja Barcala en este club en esta última década de trabajo, sacrificio y esfuerzo por los escudos y por los colores. Seguro que se retira de la pista, pero estoy seguro que será vinculado a Leis de alguna manera, ya sea como entrenador o en alguna otra función. Es una de estas figuras que lleva el Leis en la sangre, y a buena cuenta seguro que el Leis podrá contar y disfrutar de él durante más tiempo y durante a lo largo de su historia. Intenta circular al Benavente, pero le cuesta mucho más con la presión del Leis. Sale ahora con Charlie conduciendo. Buena defensa de Santi Valladares. No pierde el balón Charlie. Y pitan los colegiados falta sobre el 10 del Atlético Benavente. Para que pierda un balón Charlie tiene que caer un meteorito a la pista. Qué calidad, cómo controla el balón. Ni con Saúl, la fortaleza física de Saúl y de Santi Valladares son capaces de arrebatarle el balón. Puede ser que haya falta o no haya falta, pero la calidad de este jugador pues destaca sobre el resto. Sí, parecía que Santi ya le tenía arrebatado el balón, pero no hubo manera. Y al final acabó produciéndose la falta. ¿Quién diría que hace un mes fue sometido a una artroscopia? Recuperación pues milagrosa por parte de Charlie. Pues demuestra por qué es el máximo goleador de la liga y por qué es tan determinante dentro de la plantilla del Atlético Benavente. Sí, además con el resultado, ¿no?, a favor y un poco distanciado, sorprende que siga en pista jugando tantos minutos. Eso es que está físicamente está bien ya. Sí, sin duda. Recordamos que el ganador de esta eliminatoria tiene que jugar este próximo sábado, y cualquier situación, cualquier desgaste innecesario va a pasar factura el fin de semana. Entonces no está reservando esfuerzos por parte de Charlie, lo que demuestra que está en una buena condición física. Nueva falta cometida por el Leis y nueva tarjeta amarilla. Quizá le está penalizando estos 2 minutos donde acaban de cometer muchas faltas seguidas. La intensidad está aumentando, hemos llegado al Ecuador de la primera parte. Un 5-2, el gol de Berto llamaba la esperanza. Es necesario seguir enchufados en el partido y no perderse en faltas tontas, que después pueden condicionar el nivel de intensidad cuando tengamos que subir la línea de presión. Tiro directo que da en Berto y se pierde por línea de banda. Sacará el Atlético Benavente. Juega Toño con Berto. Circula ahora Leis. Con juego de 4. Ahora sí que sube la presión el Benavente. Intentaba conectar con Toño, pero el balón se pierde y se va por la línea de fondo. Sacará Marcos Vara. Es necesario que vuelva Leis a la línea de mantener pues, el acierto, conectando el juego y teniendo el balón. Muy importante para poder superar la primera línea de presión del Benavente, como pasó antes del segundo gol del Leis. Entran en la pista los dos pibos del equipo, tanto Clay como Barcala. Mete gol Miquel en este último intentona de poder igualar el partido y llegar como el portero jugador en las condiciones más de igualdad posibles. Sería bueno un gol del capitán ahora, ¿no? Eso estaría muy bien, incluso para no que sea su último partido y tenga el sábado una oportunidad más con el Leis para despedirse.
podemos pedir un hat-trick para que empate el partido. Qué mejor despedida pues para un gran capitán, que como hemos dicho antes, es un icono en estos últimos 10 años de historia reciente del Leis Pontevedra. Saque de esquina con golpeo de Charlie, que por primera vez en todo el partido hemos visto que tira un balón fuera y da en el techo del pabellón. Tal cual. Ha tenido una jugada de gran acierto y de gran calidad para conseguir ese córner, y ahora pues vemos que bueno, no ha estado tan preciso en el disparo. Un poco de imprecisiones ahora, ¿no? Empiezan un poco a desesperarse los jugadores del Leis, no ven que les salgan las cosas y la distancia en el marcador sigue ahí. No pueden perderle la cara al partido. Esta última copa y este playoff en primera división, pues hemos visto remontadas sorprendentes. En ningún momento se tiene que bajar el Leis los brazos. Son conocedores de que el Benavente es un gran rival, que le pone las cosas muy difíciles, pero el fútbol sala es un deporte muy dinámico y la sucesión de ocasiones puede hacer que el Leis vuelva a engancharse en el marcador. El partido ahora está muy igualado, una pena esos errores en la primera parte que fueron los goles del Benavente y se distanciaron tanto el marcador, porque ahora está totalmente igualado y podría haber pasado cualquier cosa. Hemos contado 8 ocasiones claras en la primera parte del Atlético Benavente, con un éxito de 5 goles que da buena cuenta de la efectividad cara al gol del Benavente. El Leis no ha estado acertado en muchas de las ocasiones a nivel defensivo, pero el Benavente pues ha acertado la mayoría de las ocasiones que ha tenido. Esta primera parte se ve pues más real la igualdad que hay en el juego. Es necesario que el Leis siga en esta línea y no conceda. Buen ataque ahora del Benavente y los árbitros indican córner que tocó Marco antes de que el balón se perdiera por línea de fondo. Una nueva jugada de estrategia para el Atlético Benavente. Vamos a poner los dos ojos en las jugadas de estrategia del Atlético Benavente, que tantos problemas le han causado al Leis en la primera parte, con 2 goles, dos de ellos de fortuna, pero que siguen sumando en el marcador. Buena defensa ahora que hacen que pasen el balón a su portero Marcos Vara. Quizá ahora más igualado el duelo en el pívot, ¿no? Con Barcala. Sí, la corpulencia de los jugadores iguala un poco más el duelo. Muchas veces el trabajo del cierre es un trabajo táctico y de fundamentos, y el físico cobra un papel importante, pero al final la habilidad del jugador en anticiparse y en saber defender un puño tan corpulento también juega un papel fundamental. Buena circulación ahora, Clay busca el tiro y se va alto. Buena circulación ahora con su metrito Clay, que se buscó y tiró con una buena definición, una pena que se fuera alto. Muy importante finalizar, muy importante finalizar. Esto lo venimos repitiendo en la primera parte. Clay es un especialista en este caso de sacarse ese metro y finalizar. Está en la situación en la que esté. Eso da una sensación al partido de estar en el partido metidos y enchufar al equipo. Muy inteligente Clay en este tipo de acciones. Muy buena defensa ahora de Clay sobre Malaguti y el balón se pierde por línea a fondo. Sacará Marco. Tenemos mucha intensidad por los dos equipos en los diferentes duelos de balón. En la primera parte se ha llevado el gato al agua el Benavente, haciendo valer su condición física, pero en esta segunda parte vemos que los duelos individuales el Leis está teniendo más presencia. Sí, el Leis no le ha perdido la cara al partido ahora en ningún momento, a pesar del resultado. Y está muy animado y se le ve con muchas ganas, incluso a ver si puede meter algún gol y acercarse en el marcador para esa remontada. Cualquier gol vuelve a meter al Leis en el partido. El portero jugador es algo determinante en el fútbol sala. Esperemos poder llegar a los instantes finales del partido con la emoción de una posible remontada.
Bueno, balón ahora, tiro de Barcala. Y en el rechace Clay la manda arriba. Buena jugada ahora buscando la espalda. Bueno en tiro de Barcala. Y una pena el rechace y tiro de Clay. Muy clara esta ocasión. Estas son las típicas ocasiones que después echamos en falta a lo largo del partido. Ya en la primera parte tuvo una Clay. En la segunda parte ahora otra. Vuelve a cortar el partido el Benavente. Parece que se dolía ahora Dilín de una pierna. Al final también son 2 partidos en pocos días y el que pase también tiene que jugar el fin de semana, es decir, 3 partidos en poco tiempo. Sí, sin duda la carga física de estos partidos es algo determinante. Tampoco el Benavente duda nada en tirarse a la pista y cortar la buena dinámica que venía experimentando el Leis. Son jugadores muy veteranos en este aspecto, saben cómo cortar las dinámicas en los diferentes partidos y bueno, pues ahora otra vez se vuelve a parar el juego. Y se vuelve, esperemos que Leis al retorno del juego vuelva a conservar la dinámica que venía realizando. Sí, además también veremos si Chema, el entrenador del Atlético Benavente, reserva a alguno de sus jugadores con el resultado o sigue jugando, dándole minutos a todos, ¿no? Por el partido del sábado. La plantilla del Benavente es una plantilla muy completa. Hemos visto la participación de casi toda la totalidad de la plantilla. Es una plantilla muy compensada, con recambios en las diferentes posiciones que se ha sabido sobre la de Simón a lo largo de la temporada. Tiene un buen fondo de armario. Chema es especialista en la construcción de Saque de banda que sacó Johnny y pegó en el defensa Atlético Benavente. Nueva oportunidad para Johnny. Vuelven a intentar la misma jugada del gol con el disparo exterior de Berto. En este caso lleva al balón de fondo. Mano clara por parte del Benavente, que percibe la primera amarilla del partido. Sí, tras el tiro de Berto, una mano clara, ¿no? Que intercepta el tiro que iba hacia portería. Está haciendo mucho daño Berto en ese disparo exterior, esa zurda que tiene, que coloca los balones pues donde quiere. El segundo gol es da buena cuenta de ello. Ahora el tiro se envenenaba y la mano de Benavente impidió que llegase a la portería defendida por Marcos Vara. Sí, un jugador con un gran disparo, ¿no? Y para las jugadas de estrategia muy importante en el equipo. Y un jugador especialista en portero jugador, especialista en estrategia, una capacidad y una calidad humana notable, que lo hace un jugador muy determinante. Desaprovecha el Leis esta ocasión de falta cercana al área. Sí, se va el tiro de Johnny por bastante, intimidando un poco con el disparo de Berto, ¿no? Buscando ese engaño, pero finalmente el tiro se fue fuera. Vuelve a intentar buscar la conexión con el pívot Malaguti. En este caso, Santi Valladares en la defensa ha hecho posible que el balón no le llegase. Santi Valladares, recordamos que durante la temporada ha estado lesionado una buena parte de ella, con una pubalgia, pero aún así ha demostrado un grado de profesionalidad que está a la altura del jugador que es en la cancha. Ha vuelto y ha aportado al equipo en muchas condiciones a nivel grupal, y han por encima pues ahora en esta última parte y este último trecho de temporada. El partido del Albense resultó ser determinante, y en los últimos partidos de temporada antes del confinamiento fue un jugador con una carga y un peso en el partido muy importante. Buen robo de balón ahora de Tago. Vuelve a robar Clay, se hace con el balón, disparo que se va afuera. Siempre peligroso Clay en esas ocasiones, cuando puede sacarse ese metrito para el disparo, finaliza todas las jugadas. Debemos decir que esto es un recurso fundamental para generarse situaciones de peligro y acabar las jugadas. Quizás si en la primera parte el Benavente sí estaba encontrando ese juego con el pívot, en esta segunda le está fallando y es el Leis el que está encontrando el juego con Clay, ¿no? Y que le ha dado con la tecla en la defensa del pívot. Pena que no haya llegado antes. Es una parte muy importante en el juego del Benavente, y si se la anula pues sufren mucho en la parcela ofensiva.
Saco de Marco en largo, que ante la presión y no podérsela pasar a un compañero, la echa saque de banda en campo del Atlético Benavente. No está nada cómodo el Benavente, ¿no? Muchos balones arriba con mucha imprecisión. Esperemos a ver si es el momento ahora de Leis para recortar distancias. Ya lleva 5 minutos acumulando un Leis, un buen nivel de juego. Cualquier gol puede marcar diferencias con la salida, con la futurible salida del portero jugador. Sí, veremos en qué momento decide Mikel utilizar la estrategia de portero jugador. Buena anticipación ahora de Marco sobre Charlie. Se cae el jugador del Leis y el árbitro no pita nada. No ve ninguna falta y sacará Marco de portería. Los jugadores que tienen sus más y sus menos, como es normal en un partido de semejante tensión. Ley está mostrando pues una actitud en todos los lances y en todos los enfrentamientos de defensa de todos sus compañeros. Amarilla también para Dilín del Benavente. Un jugador muy intenso que acostumbra estar en todos los lances polémicos del encuentro. Su intensidad pues es muy característica y le permite pues al Benavente manejarse muy bien en situaciones de tensión. Ya estaba preparado el portero jugador del Leis. No controla bien Clay y Dilín. Echa el balón a saque banda. Se producen los cambios para la estrategia de portero jugador. Dale los especialistas en el juego de portero jugador del Leis, muy trabajado en esta última semana. Dani, como nos viene acostumbrando y siendo habitual, ocupando el ala izquierdo. Johnny en el centro junto a Berto. Toño en el medio y en el fondo derecho Arroyo. Veremos cómo se suceden estas primeras ocasiones muy importantes pues para marcar diferencias a nivel deportivo. Sí, la efectividad también y no tener errores en el pase, ¿no? Como este que se acaba de producir y al final que pueden dar mayor ventaja al Benavente. Va a seguir la segunda amarilla para Arroyo. Progresivamente por no guardar la distancia obligatoria en el saque de banda. Como bien comentábamos antes, una amarilla por protestar en la primera parte condiciona en gran medida y genera bueno pues estas situaciones que no son agradables para nadie y que dejan al Leis un jugador menos y que empañan la gran actuación de esta joven promesa murciana en el playoff. Al final también lo que hablábamos, ¿no? El Benavente un equipo muy experimentado, Charlie también. Arroyo se pone delante, intenta el saque rápido, intentando buscar esa segunda amarilla, lo consigue y la expulsión, con lo cual ahora defenderá con 3 el Leis. Es una pena porque el portero jugador podría cambiar algo el signo del partido. En todo caso esta acción no empaña para nada el gran protagonismo que ha tenido Arroyo esta gran temporada y que se ha convertido en un jugador fundamental en la anterior eliminatoria contra el Bense, marcando diferencias y haciendo que el Leis pues se pudiera llevar el partido y estar hoy aquí. Se complica ahora un poco más el partido al tener que estar 2 minutos en inferioridad. En estos momentos, ¿qué es mejor? ¿Recibir el gol o que pasen los 2 minutos? Bueno, nunca se sabe. Al final, pues jugar a adivinar el futuro es muy difícil, más en fútbol sala. Está claro que una situación de desigualdad en la que se puede materializar. En caso de que supiésemos que se materializaría, pues cuanto antes mejor para volver a poner portero jugador y poder seguir progresando el balón y hacer posible pues acercarnos en el marcador.
Presiona ahora arriba el Benavente y se produce un saco de banda. Saca Charlie Padilín. Ahora con un poco de casi roba Santi Valladares. Vuelve a jugar Marcos Vara para Dilín. Abre para Alex. Dilín para Charlie. Casi hay pérdida de balón. Y al finalmente será saque de banda para el Leis. Sigue corriendo el tiempo en el marcador. Hace más difícil una futura de remontada del Leis. Estos 2 minutos en inferioridad, veremos cómo se resuelven. Sí, queda un minuto ahora en inferioridad. Y solicita tiempo muerto el Benavente. Este tiempo muerto tenemos 2 situaciones diferentes, ¿no? Entre Chema y Mikel. Mikel explicando cómo quiere ese juego de 3 para que pase el tiempo, y Chema intentando seguramente explicar esa jugada para conseguir el gol y poner el 6-2 en el marcador. Sin duda alguna un 6-2 pondría a traste pues todas las opciones del Leis de poder remontar el partido. Mikel lo querrá evitar a toda costa y poder pues volver a contar con el portero jugador en una situación de igualdad, y que permita al Leis pues acercarse lo máximo posible y tener pues salir con la cabeza alta de este partido. Vuelven ya los jugadores a la pista y sacará a Dilín por parte del Atlético Benavente. Roba Clay, se va Fabio y no es capaz de culminar el contragolpe. Recupera Dilín y vuelve a jugar el Benavente en superioridad. Alex Padilín, Dilín en el borde del área, tira, dan el palo y finalmente Sergio Hernández introduce el balón dentro de la portería del Leis. Llega el gol pues previsible después de superar una inferioridad. No defendió mal el Leis, pero bueno, encajó en esta última acción de los últimos ataques posibles por parte del Benavente. Hora de portero jugador, hora de poder volver a recortar distancias en el marcador. Vuelve a meter presión Chema Nado desde la banda para que sus jugadores no se relajen. Circula el Leis ahora con buenos pases. Berto con Johnny. Johnny vuelve a abrir a banda. Johnny con Dani. Vuelve a circular. Johnny mete el balón dentro, tira a Toño y dan el palo. Toca Marcos Vara, se va al palo la jugada. Estuvo cerca el gol. Ya son 3 palos de Leis Pontevedra, que no está siendo afortunado hacia portería. Buen movimiento de balón, buena circulación rápida de la pelota que permite a Toño situarse delante del portero y mandar el balón al palo. Pérdida de Toño, quiere salir el Benavente al contragolpe. Fuerza un saque de banda Malaguti, que saca rápido y se va por la línea de fondo. Sacará Marco de portería. Marco con Berto. Circula Leis intentando que suba el balón para sacar de nuevo portero jugador. Ahora se va a producir el cambio. Intentando evitar la salida del portero jugador del Benavente.
vuelve a su posición inicial, sigue circulando el Leis el balón, 1 minuto 40 para el final del partido. Buen tiro de Dani, pero buena intervención también de Marcos Vara. Seguros en defensa, buena muestra del despeje de Charlie frente a la llegada de Toño. Sigue Leis circulando bien con portero jugador y finalizando las jugadas, ¿no? Esas pérdidas con portero jugador que siempre suelen acarrear más de algún disgusto. Está generando ocasiones el Leis. Ahora 1 minuto y medio para el final del partido, 6-2 en el marcador. Buena anticipación ahora de Marco, muy atento en el balón a la espalda. Obviamente busca de nuevo al pívot, libera atrás y vuelve a circular el balón. Sigue corriendo el Leis, mostrando pues la mentalidad y la tensión ganadora de toda esta temporada, y que ni mucho menos este resultado empaña pues el buen hacer de los pupilos de Mikel Diestlo a lo largo del año. Sí, sin bajar los brazos, ¿no? Que es lo cabe, si cabe lo más importante, seguir ahí hasta el final del partido, no perderle la cara y mostrar que son un equipo muy competitivo. Sin duda alguna, nadie esperaba poder llegar a estas alturas de la temporada disputándose los puestos de honor en esta categoría. Es un proyecto a medio plazo que inició Mikel hace un año, que seguramente con el próximo año y los cambios en la plantilla podrán seguir haciendo que el equipo progrese y siga disputando los puestos altos de la clasificación. Le protestan ahora la jugada al árbitro, que toca el jugador del Benavente y que tampoco estaba a distancia. Saca Dani para Berto. Todo el jugador Benavente y se va por línea de banda. Sacará el Leis. 34 segundos. El partido está casi ya finalizado. El Leis no pierde la cara en ningún momento y no lo ha perdido durante todo el partido. El Benavente es digno, merecedor de pasar a la siguiente eliminatoria. Le deseamos pues la mayor de las suertes posibles, porque han realizado una temporada espectacular, muy regular en todo momento, y que pues esperemos que cuenten con la suerte necesaria en la próxima eliminatoria del sábado para ascender a esa tan deseada segunda división, en la que el Leis tendrá que esperar una temporada para hacer posible pues el sueño del ascenso. Sí, pero no hay que olvidarse tampoco, ha sido una gran temporada, no perdiéndole ahí, estando ahí arriba en toda la liga y haciendo una gran temporada y clasificándose para estos playoffs, que tampoco es nada fácil en esa categoría de segunda B. Pues nadie lo esperaba, después del año pasado luchar por no descender, pues estar pues ahora disputando ese partido con un equipo de la envergadura, no solo deportiva sino económica del Benavente, pues hacen que nos saquemos el sombrero al esfuerzo de los jugadores, de los técnicos y del resto de integrantes de la plantilla. Finaliza el partido entre el Desguaces Casquero Atlético Benavente y el Leis Pontevedra. El resultado: Desguaces Casquero Atlético Benavente 6, Leis Pontevedra 2. No ha podido ser, Sergio, pero bueno, ha sido un buen partido por parte del Leis, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Estar en todo momento enfrentándose a un rival como Benavente y presente en la pista, pues es muy complicado. Benavente es un equipo con mucha escuela, que ha demostrado pues porque ha quedado pues primer clasificado con tanta diferencia del segundo clasificado, en este caso el Leis. No empaña ni mucho menos la participación de esta temporada. Seguramente lleguen nuevos retos en las próximas temporadas y es una buena forma de despedir a un jugador como Barcala, que pone punto y final a su carrera deportiva pues de la mejor manera posible. Una pena no poder contaros la clasificación del Leis, pero bueno, ha sido un gran partido y una gran temporada de nuestro equipo gallego. Lo deseamos lo mejor para el futuro también al Atlético Benavente en la siguiente eliminatoria. Y a vosotros muchas gracias por seguirnos en el canal de la Real Federación Gallega de Fútbol. Un saludo y buenas tardes.